Hola chicos, ¿qué tal? Me pilláis aquí en una zona de Iki de un supermercado japonés porque estoy haciendo una pequeña parada técnica durante el trabajo para almorzar y he decidido que este vídeo lo voy a hacer sobre cómo me organizo mis comidas durante una semana de trabajo, en días que salgo fuera a trabajar, días que tengo todo el día en la oficina, mis días de descanso durante el fin de semana. Así os hacéis un poco de idea de la logística de las comidas, que creo que es algo importante no solo para atletas profesionales tampoco, sino para todo el que quiera llevar un estilo de vida saludable y quiera controlar su alimentación a la vez que tiene un estilo de vida ocupado y tiene un trabajo y demás. Así que quizás hay algunos pequeños tips que os sirvan y con esa premisa os voy a ir enseñando cómo organizo mis comidas durante la semana. En días así normalmente traigo una neverita o una lunch bag así grande y caben bastantes tuppers aquí dentro. Entonces hoy por ejemplo traigo 3 comidas. Traigo mi comida 2, mi comida preentreno y mi comida postentreno. Aquí tengo, los dátiles, los polvitos del intraentreno también, mi suplementación. Y el desayuno ya lo he comido en casa antes de salir porque he salido un poco más tarde. Por eso traigo solamente 3 comidas. Como veis es un supermercado normal y corriente, pero tiene esta zona de service que le llaman, donde puedes usar el microondas e incluso tienes aquí té para tomar, calentito, frío y agua también. Hoy he venido a una zona a visitar clientes donde sabía que estaba este supermercado y en ese sentido tengo suerte porque me puedo sentar aquí tranquilamente, calentar la comida y demás. El escenario más ideal que puedo pedir cuando estoy fuera visitando clientes, pero no siempre tengo tanta suerte, entonces otras veces lo que hago es, cuando no hay ese tipo de zonas eat-in, abro Google Maps y busco supermercados. Y la mayoría de ellos, aunque no tengan una zona así, sí que tienen un microondas para calentar la comida preparada que ellos venden, los bentos, que en realidad no está bien usarlo para tu propia comida, pero yo voy así un poco como haciéndome la tonta y la caliento. Y otra opción también es simplemente no calentar la comida y si hace buen tiempo me puedo sentar a comer fuera, en algún parque o algo así. Si hace mal tiempo, otra opción que suelo hacer a veces, ya sea con la comida caliente o fría, ir a un McDonald's, pedirme un café y también comerme la comida junto al café, mi propio bento, mi propio tupper, aunque sea así un poco también a escondidas, ¿no? Pero también por lo menos estando sentada en un sitio cuando está lloviendo o cuando hace mucho frío. Ahora por lo menos el tiempo va a ir mejorando y no voy a tener que recurrir tanto a eso. Pero nada, voy a disfrutar de la comida, que sí que puedo. Además tengo aquí el ordenador, incluso he encontrado un enchufe y puedo estar un rato también haciendo trabajo de ordenador y documentación y demás mientras descanso después de la comida. Bueno, se me ha olvidado hoy meter en la mochila una de las comidas, mi comida 2. Y siempre hay solución para eso aquí en Japón porque tenemos los konbinis, que son el paraíso de los macros, como yo digo, y podemos encontrar varias opciones de alimentos no tan procesados que nos puede ayudar a llegar a esos macros, ¿no? Entonces en mi caso voy a coger alguna de estas pechugas de pollo que vienen ya cocinadas. Para los carbohidratos, que en realidad en esta comida los tengo libres, o sea, puedo elegir la fuente que quiera para comer carbohidratos, pero suelo optar por el arroz, así que voy a comerme un onigiri, una bola de arroz japonesa. Y para las grasas en realidad tendría aguacate, lo que pasa es que no voy a comprar un aguacate entero, además que creo que no hay, ni tengo forma de pesarlo y tal, así que voy a comprar huevos ya cocidos, entonces con las yemas pues tengo esa grasa, ¿no?, que necesito para completar los macros de hoy.
Aquí estoy comiendo de nuevo. Tengo aquí mi comida 2 que la he calentado en el microondas de la oficina, pero me he venido afuera porque como las otras dos comidas, el desayuno y la comida preentreno, las voy a hacer sentada en el escritorio. Quería salir un rato a estirar las piernas y hace un poco de frío, la verdad. Ha llovido esta noche y está todo un poco húmedo y mojado, pero bueno, necesitaba el fresquito. Y nada, como he comentado, el día que vengo a la oficina todo el día, que suele ser los martes, y traigo mis 4 comidas, bueno, pues entreno me lo como en el gym. Y aunque al final se me hace un montón de carga entre la ropa del gimnasio, los 4 tuppers que llevo, el portátil, ya estoy acostumbrada, y lo que intento es siempre adaptar los tuppers a lo mínimo posible, es decir, intento utilizar tuppers que sean lo más pequeños posible para que quepa justo la cantidad de comida, como este, por ejemplo. Además, lo bueno que tiene es que es de rosca y no se sale nada en la mochila y demás. Y bueno, a lo largo del día, sobre todo cuando estoy en la calle visitando clientes, a medida que voy comiendo va pesando menos la maleta. Mi oficina está en la zona de Kamiyacho, cerca de Roppongi, aquí en Tokio, que es una zona muy de oficina y distrito comercial. Y hay un montón de rascacielos. Vas por la calle a estas horas, sobre todo que es la hora del almuerzo, todo el mundo está saliendo de las oficinas para almorzar, todo el mundo va en traje y demás. Y esta zona me la descubrió una amiga española que vive aquí en Tokio también. Y hay como un templito, es como un remancito de paz con su fuente y todo dentro de todo este distrito financiero, digamos. Aquí en la oficina tenemos esta especie de cocinita, que tenemos el frigorífico, tenemos almacenaje y por supuesto microondas también. El escenario más ideal es cuando estoy en la oficina y puedo usar el microondas sin problema y comer mi comida tranquila en el escritorio, pero no todos los días son así. Entre semana todo es más logístico. Microondas, mochilas, supermercado, café, pero el fin de semana es diferente. Aquí es donde recuerdo por qué hago todo lo demás. No es por el escenario, ni por los macros, sino porque me gusta cuidarme. Shabu Shabu es muy buena opción cuando quieres comer fuera, pero quieres comer sano también, porque no hay nada de
productos procesados y tal, todo es muy natural. Hay ternera, hay cerdo, incluso hay pollo, aunque bueno, no hay pechuga, pero dentro de tus macros lo puedes cuadrar y demás. Y todo es verdura, así que yo lo recomiendo si quieres hacer una salida, pero no pasarte demasiado. Ahora mismo poder comer así, salir, socializar, cocinar tranquila en el fin de semana es mi forma de liberar un poco la mente. Entre semana todo es más logístico y más medido, más estructurado, más cuadriculado, pero esta etapa también forma parte del proceso, porque sé que cuando llegue a la preparación todo será más estricto y más enfocado, y eso también tendrá su momento. Pero por ahora intento encontrar el equilibrio dentro de mi realidad, trabajar, entrenar y disfrutar sin perder el rumbo. Espero que este vídeo te haya gustado y si te ha servido o te has sentido identificado, déjamelo en comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!